una parte de las que usted ha propuesto saldrán adelante. Pero es que esto no puede ser como las lentejas. Aquí están. La propuesta suya es muy concreta, tiene los puntos que tiene. Y para que usted diga después, tenemos que sentarnos, tenemos que hacer algo, ¿vale? Pues proponga usted eso. Verá usted cómo nos lo rechazamos. Nada más, señoría. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista tiene la palabra el señor Torregil por tiempo de 5 minutos. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Escobar, es que hay algo que no puede esperar una mesa. No, señor Escobar, es que hay algo que no puede esperar una mesa. O sea, si yo entiendo que usted es reo de sus cuestiones, permítame que se lo diga, señor Escobar. Esa es su decisión. Si usted no las quiere apoyar, estas propuestas, no las apoye, pero no las justifique el no apoyo. De verdad, señor Escobar, es que hay algo que no puede esperar. La situación es alarmante. Si me quieren ustedes creer, me crean. Si no, pregúntenle ustedes a los agricultores y a los ganaderos. Yo lo hice ayer por la mañana, señor Escobar, y no tiene espera. No tiene espera. ¿Para qué quiere usted que creemos una mesa? Le he dicho, en lo que podemos hablar, porque ya sí que no hay remedio, que es el tema de los seguros agrarios, estamos dispuestos, porque sé y conozco, pero lo otro no tiene espera, lo otro son decisiones políticas que las tiene que tomar el Gobierno. Si quiere y tiene voluntad política, no hay más, señor Escobar, no hay más, señor Escobar. Podremos decirles cómo lo haríamos, darles opiniones, consejos, pero no se trata de que hagamos una mesa, creemos una comisión, ¿para qué? No, señor Escobar, que no, señor Escobar, que no es eso, no es eso. Mire usted, señor Sánchez Duque, como antes se me acababa el tiempo, voy a intentar explicarle la situación del tema de las cooperativas. Claro, porque es muy fácil decir, ya decíamos nosotros aquí, ustedes es verdad que aquí, cuando se inició hace ya bastantes años una apuesta por parte del sector cooperativo de ir a esa primera transformación, pusieron muchas dudas, muchas. Señor Sánchez Duque, si hay nada más que agarrarse a la hemeroteca de los diarios de sesiones. Pero claro, el resultado final, ¿sabe usted, señor Sánchez Duque? Si no se hubiera tomado aquella decisión por parte del sector productor, que no de la Junta de Extremadura, le repito, señor Sánchez Duque, por parte del sector productor, en este caso por el mundo cooperativo, de haber ido a la construcción de las fábricas de primera transformación y en algunos casos ya de una segunda transformación o segunda generación de productos, al día de hoy posiblemente ese sector ya no existiría en Extremadura. Se lo puedo garantizar, señor Sánchez Duque, porque estábamos en manos de dos multinacionales que eran las que disponían cómo tenía que ser el contrato del año que viene. Y fue esa revolución de los propios agricultores cuando tomaron la decisión de hacerse ellos los mismos fabricantes y hacer la primera transformación. Y el problema que hay ahora es un problema de estocaje y de liquidez, no de falta ni de mala gestión, señor Sánchez Duque. Y para eso tiene que estar la Administración, para eso tiene que estar un Gobierno responsable, para que no se nos caiga un sector productivo, para que no se nos caiga un sector pujante, y tendremos que arbitrar medidas, ayudas, líneas, avales, lo que sea, para mantener ese sector que se está jugando el pan de muchas familias y el futuro de un sector productivo. Señor Sánchez Duque, si esto no es un capricho mío, pregunte usted si al señor consejero se lo han venido a contar hace 3 días, señor Sánchez Duque, y a usted también. Si es que eso es la realidad. Y eso es lo que hay que acometer, señor Sánchez Duque. No es tan sencillo como decir, es que, claro, esto como en cada pueblo se hizo una fábrica, así ahora va el resultado. De verdad que no, señor Sánchez Duque. Por ahí no va el debate. Por ahí no va el debate, señor Sánchez Duque, señores del Partido Popular. El debate es que hay un problema, le tenemos perfectamente localizado, sabemos cuál es el diagnóstico y lo que hay que aplicarle es el tratamiento. Y eso es lo que le estamos pidiendo aquí, y que estamos dispuestos a colaborar y ayudar con el señor consejero, con el Gobierno de la Junta de Extremadura, si así lo requiere. Pero algo hay que hacer, porque se nos cae el sector productivo. Y si se nos empiezan a caer los sectores productivos, que más o menos estaban salvando esta situación de crisis desde el año 2008, ¿dónde vamos a ir a parar? Esto no es la agricultura del siglo pasado, señor Sánchez Duque, créame, ni esta es la agricultura de la subvención por la subvención. Esta es la agricultura de la realidad, de un problema que tiene un sector productivo y que no podemos darle la espalda.
tenemos que estar con ellos, tenemos que ayudarles, porque si no, Señoría, vaya ustedes y terminando, nosotros nos por favor. arrepentiremos. Nada más y muchas gracias. Para cerrar el debate por el grupo mayoritario tiene la palabra el señor Sánchez Duque por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy breve. Señor Torre, la verdad que cualquiera que le escuche aquí toda la palabrería explicándonos de dónde venimos o dónde no venimos. Pero, por favor, una propuesta. Propuesta de cómo hay que hacer las cosas, que parece ser que aquí el espíritu del consenso, del diálogo, pero yo no le he escuchado aquí una propuesta. ¿Qué modelo de seguro agrario queremos? No. Aquí su iniciativa viene, pongan ustedes dinero encima de la mesa. Ninguna. Propuesta yo no la he escuchado, ninguna. Y como ha dicho el señor Escobar, busquemos fórmulas, nos sentemos y arbitremos. De cualquier manera, le digo una cuestión. ¿Se preocupa ustedes por el tema de la liquidez y la falta de financiación? Es que parece cualquiera que le escuche que es el Gobierno quien tiene la culpa de que no fluya el crédito. No es culpa del Gobierno, ¿no? Vale. Parece que es culpa del Gobierno que los agricultores no hayan cobrado la cosecha del año anterior. No. Vale. ¿Quién dirige esas cooperativas? ¿Quién? Y yo lo que le explicaba antes, que nosotros, y para que quede constancia en el diario de sesiones, siempre hemos apoyado la transformación de nuestros productos y la comercialización de nuestros productos. Es decir, yo lo que le dije de las cooperativas en cada una de las localidades, que dice usted que las instalaron los productores, claro que sí que las instalaron los productores, pero ¿quién estaba detrás? ¿Quién autorizaba para instalar una aquí y otra allí la guerra local que se abrió? ¿O no se acuerda usted? Y para contentar a todos los municipios hubo que poner en cada una. Luego ya nos arrepentimos. Claro, es que créanme, es que hay que reconocer cómo se hayan hecho las cosas. Lo que se haya hecho bien se deje. Y lo que se haya hecho mal en gobiernos anteriores, corrijámoslo. Pero si esto es un problema, la agricultura, y usted lo que nos trae aquí hoy, créame, yo por eso le digo a usted que tenemos que hablar de política agraria con mayúscula y de futuro. Si todos lo sabemos. Esto es un problema coyuntural, lo que usted nos trae aquí, de poner dinero encima de la mesa. Si su preocupación es la nuestra. Pero el tema de la agricultura en Extremadura, tiene otro tipo de cuestiones, como es la atomización de cooperativas, que no habla usted de ella, como son los costes de producción, como son la venta del producto en el mercado, como es la falta de asociacionismo, como es cómo vamos a aplicar la política agraria comunitaria, cómo es la transformación, la comercialización, que por eso es estocaje. Ese es el problema, efectivamente. Sentémonos y hablemos de cómo se puede resolver esos problemas dentro de nuestra región de la agricultura extremeña. Es que aquí traer un problema estructural, si ya hemos debatido de esto, pero para su tranquilidad y para la de todos, me consta que el Gobierno y el consejero concretamente y el presidente del Gobierno están teniendo conversaciones con las entidades bancarias, efectivamente, porque a todos nos han trasladado el problema. Pero la falta de liquidez y la falta de pólizas, como nos contaron en las reuniones internas que hemos tenido con ellos, claro, si el banco le corta el grifo, yo creo que el Gobierno, que no interviene, pero sí puede influir, me consta que está teniendo conversaciones con las entidades bancarias para que abran esas líneas de crédito, para salvar a ese sector pujante que todos hemos apoyado desde años a. Pero tenemos que ayudar a todos los sectores. Traer esto aquí, señor Torre, hombre, cara a la galería, que pongan dinero para los seguros agrarios, sanidad animal y vegetal, líneas de financiación, está muy bien, y yo lo comparto con usted, pero claro, esto es lo que tenemos. Y hay que explicarle y decirle la verdad a la gente. Creo que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo precisamente para paliar esos tipos de cuestiones estructurales que se dan en cierto sector. Hoy abrimos el crédito para los tomateros y mañana para los del olivar y pasado por los de la vid y pasado el otro para los de las vacas y luego vienen los de la apicultura con las abejas y las ponen en la consejería. Si estamos así siempre, estos problemas coyunturales hay que resolver, hay que hacer una política estructural que funcione y que tengamos adecuado para que nuestras explotaciones puedan ser rentables y puedan ser competitivas, a esa frase que usted tanto ejemplo ha hecho. Una clase de 2 horas, luego, don Guillermo, podemos establecer, aparte del asesoramiento.
Es la cuestión que tenemos que hablar de la agricultura. Pero no se puede venir aquí a trasladar otra vez lo que es el debate de los presupuestos para que el Gobierno ponga más dinero. Se pueden tener reuniones con las organizaciones profesionales agrarias y qué política agraria queremos para nuestra región. Eso es lo que sí se debe hacer. Pero venir aquí a poner dinero encima de la mesa cuando no lo hay, creo que es de muy poco contenido político y, por tanto, le aviso que nosotros, dispuestos al diálogo, dispuestos a ese consenso, pero, por favor, propuestas encima de la mesa y si hay que debatirlas aquí, se debaten aquí para darle la solución a los que peor lo pueden estar pasando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Duque. Señorías, concluido el debate de la presente moción, someto a la consideración de la Cámara la misma. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada, por tanto, la moción. Llegado a este punto del orden del día, señorías, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, vamos a pasar a sustanciar las preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno. La primera de ellas es la número 175, formulada por el señor Casco Ruiz, que tiene la palabra desde su escaño. Va a mantener la Junta de Extremadura el servicio sanitario de tratamiento de menores con medidas judiciales de internamiento terapéutico que actualmente se presta con gestión pública en el Centro Vicente Marcelo Nessi. Muchas gracias, señor Casco. Para su contestación por el Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. La respuesta es sí. Muchas gracias, señor consejero. Señor Casco, tiene de nuevo la palabra. Qué alegría, señor consejero. Tendré que manifestar la misma sensación ante una respuesta tan clara y tan evidente. Lo que pasa, señor Carrón, usted sabe que nosotros somos ateos y solo creemos en lo que es evidente y visible. Y hay algunas dudas al respecto sobre la situación. El 27 de junio del 2007 se creó el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi, que desde entonces ha contado con un equipo bastante importante, con una sólida experiencia, que ha venido proporcionando un tratamiento terapéutico específico a la patología que presentan los menores, recibiendo estos una intervención integral en las áreas clínica, educativa, familiar, social y formativo-laboral. Silencio, señorías. Silencio. La pregunta clara y directa sería, ¿va a seguir existiendo ese equipo en el Marcelo Nessi y además va a seguir siendo una gestión pública? ¿O por el contrario, tal y como parece deducirse de algunos movimientos por parte de su consejería, tienen ustedes intención de trasladar esa unidad terapéutica a Valcorchero, al centro de Valcorchero? Y en ese caso, ¿qué sucedería con el equipo que actualmente está trabajando en el Marcelo Nessi? Se lo digo porque el 8 de noviembre del 2012, por poner fechas concretas y aclarar la situación, el director del centro Marcelo Nessi, junto a otros miembros del equipo técnico de su consejería, estuvo en el centro de menores de Valcorchero y allí se les dijo a los trabajadores que por parte de su consejería se estaba planteando la posibilidad de reconvertir Valcorchero en un centro de cumplimiento de medidas judiciales, dado que el actual Marcelo Nessi se haya desbordado, extremo este, que por cierto es falso. Pero lo verdaderamente preocupante no sucedió el 8 de noviembre, sino el 13 de febrero, cuando el director general de Política Social de su consejería, señor Carrón, acudió de nuevo a Valcorchero, pero esta vez acompañado
no solo por el director del Marcelo Nessi, sino por miembros de la Fundación Diagrama, una fundación privada que trabaja en otras comunidades en temas de menores. Y fue con miembros de una fundación privada que estuvieron sacando fotos, midiendo plano e investigando cómo eran las estructuras de Valcorchero. Y eso sí nos preocupó a esta fuerza política. ¿Cómo es posible que el director general de Política Social se acuda a un centro público de gestión pública con una fundación privada? Salvo que estemos en la teoría de la puerta giratoria, de lo privado a lo público, de lo público a lo privado. ¿Cómo es posible? Del mismo modo nos preocupa que el mismo director general se acercara a Castilla y León, y a Castilla-La Mancha, perdón, a conocer cómo trabajaba esa fundación. Y aquí está la información recogida en la prensa de la comunidad vecina. Por lo tanto, nos preocupa la posibilidad de que ustedes estén pensando, por una parte... Muchas gracias, señor Casco. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor Casco, yo le pediría que, a mí me da igual que usted sea ateo, pero que, ya que usted no se cree nada más que lo que es evidente, no le pido que sea incrédulo y no se crea eso que le están contando, porque creo que le están engañando con facilidad. Sería interesante y muy beneficioso que, más allá de los eslóganes contra la privatización, hiciese uso usted de estas preguntas para precisar y aclarar aspectos que son de interés para los ciudadanos. El internamiento terapéutico que se aplica en el Marcelo Nessi está indicado para menores infractores de entre 14 y 18 años que padecen disfunciones psíquicas, adicciones al alcohol o a otras drogas y que requieren de una programación terapéutica ambulatoria. Este Gobierno se encuentra firmemente comprometido con esta función terapéutica para estos menores que están internos en cumplimiento de medidas judiciales. Buena prueba de ello es el incremento que ha experimentado el número de menores que han pasado por este módulo, 16 en 2010, 29 en 2012. Pero si es importante el incremento en el número de menores que han sido tratados en este módulo, lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa es que en el futuro podamos garantizar esta atención a más jóvenes y con mejor calidad. Y en esta tarea en la que nos estamos encontrando y estamos trabajando desde hace meses, es bueno analizar los antecedentes de este recurso para diferenciar las prioridades de los distintos gobernantes. Este módulo terapéutico, imprescindible para dar el cumplimiento a las órdenes judiciales, se puso en marcha en el año 2007, señor Casco, no como usted ha dicho. Y ya entonces la extinta Dirección General de Infancia y Familia definía este recurso, y cito textualmente, con carácter transitorio, señor Casco. Y en este afán por los anuncios y los titulares, el director general de aquella época, socialista, anunciaba en febrero del 2007, y también cito textualmente, está prevista la construcción de un centro para la ejecución de esta medida judicial, cuyo plazo de ejecución iba a ser en 3 años. Pues bien, señor Casco, han pasado 3 años, han pasado 6 años, y después de todo este tiempo no hay ni construcción, no hay centro, pero lo peor de todo es que tampoco hay fondos, como ya demostré en cámara, aquí en sede parlamentaria, de que había habido una orden de la Dirección General de Hacienda, de Planificación Presupuestaria, y se habían destinado los fondos a otras cuestiones. Lo que han dejado es un recurso muy deficiente. Lo que han dejado es que hay unos trabajadores que están contratados con carácter temporal, con precariedad laboral, contratados mediante capítulo sexto, señor Casco, que, por cierto, para quienes no lo sepan, el personal público hay que contratarlo con cargo al capítulo 1, por lo que, además de temporalidad y precariedad, supone una irregularidad. Pero, mire, le tengo que decir una cosa. Está contrastado que la intervención en ambientes sociofamiliares y de menores se hace con entidades privadas. Esta comunidad lo lleva haciendo desde el año 1992, señor Casco. Y yo lo que le puedo decir es que nosotros estamos trabajando para darle estabilidad al servicio, porque es eso lo que nos interesa, el mejor servicio para los menores. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 176, formulada por el señor Escobar Muñoz, que tiene la palabra. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para evitar la devolución de fondos FEADER, como que ha ocurrido con la anualidad de 2010 y que nos tememos que puede volver a ocurrir con la próxima anualidad? Muchas gracias, señor Escobar.
Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Gracias, señor presidente. Pues hasta la fecha, señor Escobar, hemos tomado 4 medidas. Una modificación del PDR, aumento de las tasas de cofinanciación, intensificar los trabajos para aumentar los niveles de ejecución e incluir una cantidad importante de fondos en el presupuesto regional de 2013. Muchas gracias, señor consejero. Señor Escobar, tiene la palabra. Usted comprende que esta es una pregunta preventiva. Si la experiencia reciente que tenemos es que la Unión Europea, en toda la Unión Europea, de esos fondos que se ponen a disposición de los países, de las comunidades, de los ayuntamientos, de esos fondos hay que devolver casi 80 millones, porque no se gastaron, hay 2 años para gastarlo, de 2010 había que justificarle gastarlo antes de 2012 y así sucesivamente. La experiencia reciente es que España va a tener que devolver casi 67 millones de euros. De los 80 de toda la Unión Europea, España tiene que devolver casi 67. Y de esos 67, Extremadura tiene que devolver 58 millones. Somos los más incapaces de gastarnos ese dinero. Hemos sido los más incapaces. Por lo tanto, esta pregunta está llena de desconfianza y llena de recelo de que en el próximo periodo nos vengamos obligados a devolver una cantidad todavía más importante, que en este caso sería de 136 millones, solo porque no somos capaces de poner la parte que falta. Usted sabe perfectamente como yo que son fondos cofinanciados. La parte del león la pone la Unión Europea y nosotros tenemos que poner una pequeña parte. Y el Gobierno de la Nación la otra pequeña parte. Pues, señor consejero, no podemos permitir, sería una vergüenza pública para todos los políticos de Extremadura, que tengamos que devolver esos 136 millones. Un solo euro que hubiera que devolver sería una vergüenza. Por eso tenemos todo el miedo, todo el recelo del mundo y queremos hacer una pregunta, efectivamente, ya veremos lo que ocurre a final de 2013, pero queremos que se tomen las medidas necesarias de manera preventiva, porque estoy seguro que, si es necesario, habrá que decirle al ayuntamiento que si tenemos que endeudarnos, habrá que endeudarse para la parte de financiación que tenemos que poner. Y habrá que reclamar al Gobierno de la Nación que ponga la otra pequeña parte, que para esos 136 millones no llegarían ni a 17 millones por parte de la comunidad, la parte que nos toca confinanciar. Por lo tanto, tienen ustedes un trabajo que hacer en la comunidad de hacer esa previsión de fondos y de reclamar al Gobierno de la Nación que ponga la otra parte que le toca para que no perdamos la parte del león, que es lo que aporta la Unión Europea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Escobar, yo trato de explicarle, en primer lugar, por qué hemos llegado a esta situación, que efectivamente no es la mejor ni es buena, y, en segundo lugar, es el objeto de su pregunta que vamos a hacer para corregirla. Como usted sabe, el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura tiene un presupuesto global de 1.317 millones de euros y un plazo de ejecución del 2008 al 2015. Se trata de un programa diseñado en aquel momento por la comunidad autónoma y que necesita en su desarrollo la cofinanciación del Estado, como usted muy bien ha dicho, y de la propia comunidad, y en algunas líneas concretas del sector privado también, no lo olvide. En este sentido, debemos ser conscientes de que la situación económica a día de hoy no es la misma que cuando se diseñó el PDR original y que actualmente es mucho más complicado encontrar el apoyo de esa cofinanciación, tanto pública como privada. Cuando llegamos al Gobierno en 2011 nos encontramos con un PDR ya diseñado y con un compromiso presupuestario muy bajo en Extremadura y también en la parte que cofinancia el Estado. Y con un PDR que a esas alturas era el que presentaba el menor grado de ejecución de toda España. Por ello, desde el 2011, desde que llegamos al Gobierno, hemos aumentado de forma muy sensible el ritmo de ejecución y de gasto de estos programas, pero no ha sido suficiente para compensar una situación que se ha visto agravada por la situación económica y por un PDR diseñado y por unas líneas que no tenían ningún éxito de convocatoria o que ni siquiera habían sido abiertas. El resultado, yo estoy de acuerdo, es el que usted ha dicho. No ha sido bueno y, como ha anunciado yo, también lo había anunciado ese resultado aquí en esta Cámara hace pocos días. Y el resultado ha sido el descompromiso de esos fondos que usted dice al no ejecutarse al final del 2012 lo presupuestado en el 2010. Es decir, que no se ha cumplido la denominada regla N+2 que obliga a ejecutar los fondos dentro de los 2 años siguientes al que se programa. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para evitar esa situación se vuelva a repetir en este ejercicio, que es el objeto, como usted bien dice, de la pregunta? Hemos actuado en 4 frentes. 1. Afrontar una modificación del PDR que debía haberse llevado a cabo mucho antes si tenemos en cuenta que desde la primera anualidad del plan había líneas con un bajo nivel de ejecución o que ni siquiera se habían abierto. 2.
aumentar la tasa de cofinanciación en el eje 1 hasta el 75% y en el eje 2 hasta el 70% para que no tengamos que cofinanciar la parte autonómica y la parte del Estado. 3. Intensificar los trabajos en todos los departamentos para aumentar los niveles de ejecución, aún siendo consciente de que hay líneas que dependen de la cofinanciación privada y que, por lo tanto, no están únicamente en manos de la Administración. Le ofrezco un dato. Solo en el mes de enero de este año ya hemos ejecutado 18 millones de euros de gasto público regional. 4. Y lo más importante, hacer por primera vez una importante apuesta por la ejecución del PDR plasmada en el presupuesto de la comunidad autónoma. Se ha hecho una apuesta sin precedentes en nuestra comunidad hasta el punto de que hemos adelantado la parte que debe cofinanciar el Estado porque vamos a alcanzar un mayor volumen de gasto posible. Con todas estas medidas esperamos, señor Escobar, que los posibles descompromisos presupuestarios se reduzcan a la mínima expresión en el caso de que se produzcan, aunque somos conscientes de que hay una parte de la ejecución del PDR que no depende exclusivamente de la Administración, como le he dicho antes, y que está en manos de posibles inversiones privadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 177, formulada por la señora Gil Rosiña, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, señor presidente. ¿Piensa la Junta de Extremadura privatizar la gestión de la red de protección de menores de nuestra comunidad autónoma? Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. Señoría, la gestión de la red de menores de nuestra comunidad autónoma de Extremadura no se va a privatizar. Muchas gracias, señor consejero. Señora Gil Rosiña, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Falta usted a la verdad, señor consejero, lo hace el director general de Política Social. Desde el mes de noviembre, la Junta de Extremadura trabaja en privatizar el módulo terapéutico y quizás también el semiabierto del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nesi. Ya hay hechos y decisiones de su Gobierno que responden a esta inminente privatización, como el hecho de que los trabajadores de este módulo les hayan hecho ustedes un contrato solamente de 4 meses y no de un año entero, como venía ocurriendo con el Gobierno de los socialistas. Además de privatizar la gestión, ustedes pretenden ubicarlo, como se ha dicho antes, en el Centro de Acogida de Menores Valcorchero de Plasencia. Es decir, van ustedes a privatizar 2 módulos del cumplimiento de medidas judiciales y van a eliminar para ubicar esa privatización un centro de acogida de menores. Desde el Grupo Socialista mostramos nuestro más absoluto desacuerdo. ¿Ha pensado, señor consejero, las consecuencias de quedar sin un recurso de residencia de acogida de menores a toda una zona como la de Plasencia, con 60.000 habitantes aproximadamente? ¿Ha pensado, señor consejero, el trastorno tan grave que va a provocar su decisión en esos menores que tanto se merecen una segunda oportunidad para ser felices? ¿Tiene alguna respuesta, señor consejero, para los trabajadores de uno y otro centro, a los que su Gobierno viene ninguneando desde el mes de noviembre sin dar una explicación ni una información clara y peligrando en estos momentos su puesto de trabajo? Los socialistas vamos a ser siempre muy respetuosos con la política de los menores, a diferencia de lo que hicieron ustedes uno y otro día cuando estaban en la oposición con el Centro de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nesi. Nosotros vamos a ser muy respetuosos, en primer lugar, por los menores y, en segundo lugar, por los trabajadores. Pero le pedimos hoy una rectificación en la intención que tienen ustedes de privatizar esos 2 módulos y en la intención que tienen ustedes de eliminar el Centro de Acogida de Menores de Plasencia. Y fíjese, señor consejero, ha sido precisamente el Gobierno de Rajoy quien ha decidido no poner ni un duro en esta comunidad autónoma para que se construya un segundo centro de medidas judiciales en esta región. Reclámeselo usted al Gobierno de Rajoy y explíquele usted por qué su Gobierno, el de Monago, ha dejado de hacer un convenio con otras administraciones para suplir esa falta de plazas que tenemos en Extremadura. Ustedes van a desvestir a un santo para vestir a otro y quienes van a perder son los menores más débiles de nuestra comunidad autónoma. Gracias, señora Gil Rosiña. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, Extremadura cuenta con 8 centros de acogida de menores y un centro de cumplimiento de medidas judiciales de menores, el Marcelo Nesi. Tengo que decirle que tiene 50 plazas y que están todas ocupadas. Y por eso tenemos a 12 menores que están en la calle sin poder tenerlos dentro de un centro para cumplimiento de medidas de menores. Esta fue la protección que ustedes dieron, la de gastarse el dinero que iba destinada al centro y que ahora tenemos nosotros que arreglar cómo vamos a cumplir lo que los jueces nos mandan, señorías. Mire,
Habla usted del señor Rajoy, de que si no ha puesto dinero. Mire, aquí tengo una carta que ustedes mandaron a Madrid en la que dice que el plan operativo, el eje 6, lo que iba destinado a ese centro, 11.900.000 euros, ya se la enseñé una vez, se destinara para otras cuestiones. Ustedes fueron los que desviaron el dinero destinado a la construcción del nuevo Marcelo Nessi a otras cuestiones, señoría. Así que apúntese usted este tanto, señoría, que fueron ustedes los que gastaron el dinero en otras cuestiones. Y en la actualidad y desde el origen, la red de protección a menores se mantiene con gestión pública y privada, señoría. Se lo acabo de decir al señor Casco, que ustedes hoy se han puesto de acuerdo para esta cuestión. Pues mire, son con entidades especializadas en el ámbito de la intervención familiar que desde el año 1992 llevan prestando servicios en Extremadura, señora Gil Rosiña. Y es una realidad incontestable que en cualquier foro institucional, científico o técnico de esta materia viene recogido la colaboración privada en cuestiones especializadas para intervención con menores maltratados. Es más, señoría, Extremadura tiene el dudoso honor de tener el único centro de cumplimiento de medidas judiciales de las características del Marcelo Nessi de España. El único, y por eso está dando los problemas que dieron al anterior Gobierno y también a este Gobierno. Pero como usted hace y tira de la hipocresía política de la que vienen haciendo gala los últimos tiempos sobre lo público, lo privado y sobre toda esta cuestión, y pues mire, siguiendo su doctrina sobre la privatización, le voy a decir que fue los gobiernos socialistas anteriores los que privatizaron los puntos de encuentro antes del año 2003, privatizaron los programas de atención a menores en el año 92, privatizaron el servicio de mediación familiar en el año 99, privatizaron el centro de atención residencial socioeducativa antes del año 2009, privatizaron los hogares y pisos de acogida de menores en el año 98, privatizaron los equipos técnicos de valoración y adopción y acogimiento en el año 2005, privatizaron el programa de inserción sociolaboral de menores en el año 2003. Pero ¿cómo dice que vamos a privatizar si lo han privatizado todos ustedes, señoría? Si es que no nos han dejado nada. Pero claro, como dice el señor Fernández Vara, cuando ustedes externalizan servicios es colaboración. Cuando lo hacemos nosotros es privatización. Menos demagogia, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 178, formulada por el señor Bernal Carrión, que tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro registrados en el mes de febrero de 2013? Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Gracias. Como usted sabe, señor Bernal, el mes de febrero sí suele ser un mes tradicionalmente negativo en las cifras de paro. No obstante, ha visto usted los datos y se ha logrado contener esas cifras. Pero yo tengo que decirle aquí lo de siempre. Mientras se incremente el número de parados, la valoración de este Gobierno, por muy pequeña que sea con relación a la comparativa de otros meses de febrero, por muy pequeña que sea, mientras aumente el paro, la valoración de este Gobierno va a ser siempre negativa. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bernal, tiene de nuevo la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señora teniente, yo no sé qué han contenido. El año pasado el paro bajó en el mes de febrero en 548 personas. Este año ha subido, así que no sé a qué contención se refiere usted. En todo caso, mire, señora teniente, en algo coincidimos. El dato del paro en el mes de febrero es negativo, sin paños calientes de ningún tipo, ni contención ni no contención. Y le voy a decir por qué es negativo ese último dato que hemos conocido, por dos motivos. Uno, porque se destruyó empleo, se degradó el empleo y se degradó el desempleo regional. Malo habría sido que el paro se hubiera estabilizado, pero es que no se estabilizó, subió el paro. Subió en 167 personas. Bajó la afiliación en Seguridad Social en 447 personas. Se destruyeron 514 puestos de emprendedores, empleos de esos emprendedores que dice usted defender. El 60% de los contratos que se hicieron en el mes de febrero fueron contratos basura, de menos de un mes de duración. El número de personas sin protección, sin cobertura de ningún tipo, subió a 60.000
414 personas. Segundo motivo para que los datos fueran malos sin paliativos, porque llueve sobre mojado, señora teniente. Si desde que ustedes gobiernan ha subido el paro en 34.377 personas, 1.719 cada mes, frente a la herencia recibida que tuvieron de 956. Han duplicado ustedes el ritmo de crecimiento del paro desde que gobiernan. Se han cargado 35.226 afiliados a la Seguridad Social, 2.400 y pico emprendedores de los que ustedes dicen defender, y el número de personas desprotegidas ha subido un 43,2% desde que ustedes gobiernan. Y mientras ustedes valoran un mes sí y otro también negativamente las cifras del paro, señora teniente, ¿qué están haciendo ustedes? Yo le afirmo que nada, nada por el presente. Ustedes están recortando por encima de nuestras posibilidades. Ustedes se han pegado una pasada tremenda de frenada al caer el recorte que han dado al caer el déficit en el 0,69 cuando nadie se lo pedía, y eso, señora teniente, ha significado 8.000 desempleados más en Extremadura en el año pasado. Ustedes recurren a la herencia recibida mintiendo mes tras mes y olvidando que una parte importante del pasado ya reciente de Extremadura es suyo, y ustedes están vendiendo un falso futuro en el que ya nadie cree. ¿Qué más tiene que pasar, señora teniente, para que reaccionen? ¿Qué más tiene que pasar, señora teniente, para que acepten las 7 ofertas de pacto económico y laboral que le ha trasladado mi grupo parlamentario? Yo acuso, señora teniente, a su Gobierno de insensibilidad ante el desempleo y de tirar la toalla para resolver el problema de los parados y de las paradas de Extremadura. Por eso, y termino, señora teniente, de la misma manera que terminé el otro día, le pido un giro radical a las políticas económicas y laborales de su Gobierno, o simplemente que se marchen y dejen a otros que arreglen el problema de los parados y de las paradas de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Ha dicho usted, señor Bernal, malos sin paliativos desde que gobiernan, porque antes, cuando había otro gobierno y usted era sindicalista y los datos eran malos, no había paliativos, ahí no había paliativos, ahí eran buenos y estábamos en la autocomplacencia. Señor Bernal, lleva usted con este discurso incendiario desde el primer día y por eso no tiene credibilidad, no lo tiene. Hace demagogia permanentemente en este Parlamento con la consecuencia más dramática de esta crisis, que es el desempleo. Y yo no voy a responderle con demagogia, le voy a responder con datos del mes de febrero por los que usted me ha preguntado. Datos de afiliación y de contratación. Han caído, sí, pero menos que la media nacional. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bien, empezamos a estar de acuerdo. Datos de paro en Extremadura. Ha crecido un 0,11, 10 veces menos que la media nacional. ¿Estamos de acuerdo, no? Ha crecido en Extremadura menos que en otros febreros, dice usted. Señoría. Es que el año pasado, no, me refiero a los suyos, a los de su partido. En el 2010, mes de febrero, 1,8, 18 veces más que este febrero. 2009, 3,5, 35 veces más que este mes de febrero. Esta es la comparativa. ¿Le gusta esta comparativa para su catálogo de demagogia? Pues siga apuntando. Ha crecido menos que comunidades autónomas que para usted son un modelo, Andalucía. Andalucía este mes de febrero ha crecido 20 veces más que en Extremadura. Sí, señor, sí, claro. Sí tiene usted que ver mucho, porque Extremadura ha sido una franquicia de Andalucía siempre hasta que ha llegado este Gobierno. Así se lo digo. Claro que tiene usted que... Y ustedes ponen como ejemplo las políticas de Andalucía y las traen aquí. Las políticas de más gasto, sí, señor, recurriendo al déficit. Y eso se ha acabado porque no se puede pagar. Mire usted, la ecuación virtuosa socialista, más déficit, más deuda, es igual a más recorte, porque al final es más recorte, señor Bernal. Al final es más recorte y se lo voy a demostrar. ¿Sabe usted cuánto cuesta en el presupuesto la deuda acumulada por los déficits del Partido Socialista? 300 millones de euros. ¿Sabe cuánto es eso al día? Días hábiles, 1 millón de euros al día. ¿Cuántas políticas de empleo se pueden crear con 1 millón de euros al día? Apúntelo en su tratado de demagogia. ¿Cuántas rentas básicas, señor Bernal, con ese 121 millones de euros de intereses por ese déficit? ¿Cuántas rentas básicas de las que ustedes han pedido? Yo cuento por lo menos 2.
Por lo tanto, dejen ya la demagogia, porque no se pueden seguir aplicando las políticas, porque el problema del déficit no es solo cuando se genera, es cuando se tiene que pagar, y nos toca pagarlo ahora a todos los extremeños. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta, señorías, es la número 179, formulada por la señora Godoy Tena, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, señor presidente. ¿Piensa la Junta de Extremadura dar respuesta a las demandas de los parados acampados en Mérida y Plasencia? Gracias, señoría. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Administración Pública. Sí, con la venia, señor presidente. El Gobierno de Extremadura trabaja desde el primer día para dar respuesta a esas demandas. Gracias, señor consejero. Señora Godoy tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, no esperaba realmente que me respondiera usted, aunque nos estamos acostumbrando aquí a que sea usted el que recoja todos los marrones que la señora vicepresidenta no quiere contestar. Porque estamos hablando de parados. De parados. Y bien, hoy, esta mañana, como primer punto del orden del día, hemos leído una declaración institucional, la del 30 aniversario del Estatuto de Extremadura. Ha sido apoyada por todos los grupos de esta Cámara y hemos declarado que la celebración de este aniversario nos ayude a todos los grupos parlamentarios aquí representados a saber expresar y representar de la manera más acertada los intereses y los deseos de todos y cada uno de los sectores sociales que constituyen el pueblo extremeño. Y créame, expresar y representar esos intereses y poder escuchar la respuesta que desde su Gobierno se va a dar a la demanda, a esas soluciones que piden los acampados que están desde el día 20 de febrero frente al Sexpe en Mérida y en Plasencia junto a la Catedral, es lo que nos mueve. No, señora vicepresidenta, no somos los movilizadores de las protestas que están realizando estos acampados. No, no se equivoque. Esas declaraciones suyas demuestran que desde su Gobierno no se enteran de nada. Lo que nos mueve es poder conseguir que el presidente de la Junta, el señor Monago, reciba a los acampados, tal y como se lo han pedido. Que los reciba porque les puede venir bien a él para empaparse de los valores de solidaridad y de justicia social, de empaparse de la realidad del sufrimiento de muchos extremeños y extremeñas. La demanda que le hacen los acampados de crear empleo público con 174 desempleados en esta región. Personas, señora vicepresidenta, no números, como hace usted constantemente. Es imprescindible. Y es imprescindible tener un programa de empleo público. ¿Para cuándo la Junta va a plantearse que los parados necesitan empleo? Aunque sea a través de los contratos de los ayuntamientos. Están enfrancados en dar una respuesta a futuro y se olvidan del presente, del crudo presente de esas 174 extremeños y extremeñas que están sin trabajo, 74.000. Según los últimos datos oficiales que a usted tanto le gusta reseñar, hay 60.414 extremeños y extremeñas en desempleo. No tienen ningún tipo de cobertura. Por eso, ante la reivindicación que hacen los acampados, la pregunta es clara y espero que la respuesta también. Si demagogia, señora vicepresidenta, a ser posible y ningún miembro de su Gobierno, ¿va a agilizar la Junta la tramitación de la ley de la renta básica? ¿Va a disponer de fondos suficientes para abordar una renta básica que palíe los efectos más perversos de la crisis? La herramienta la tienen. Al ser un crédito ampliable tras las enmiendas en los presupuestos que presentamos tanto el Grupo Socialista, Regionalista como Izquierda Unida. La tercera reivindicación que hacen es ni una persona más desahuciada de su vivienda. Y la respuesta que queremos todos escuchar es si va la Junta de Extremadura a dar cumplimiento al acuerdo de la Asamblea de Extremadura del 26 de julio de 2012 para paralizar los desahucios en viviendas sociales. La Junta y el señor Monago son los principales desahuciadores de Extremadura. Contéstenos, señor Monago, o mejor, reciba a los acampados, contésteles a ellos y empápese de esa realidad de la región que usted intenta gobernar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Godoy. Señor consejero, tiene la palabra de nuevo. Silencio, señorías. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con la venia. Bueno, ya vemos que tenía usted un discurso... Un momento, señor consejero. Desalojen a las personas que tienen las pancartas, por favor, del público.
Y los que se encuentren de pie también. Gracias, señorías. Lamento a las personas que nos están siguiendo por la retransmisión que se está produciendo en la página web del Parlamento el hecho que acaba de producirse en la Cámara. Silencio, señorías. Y más lo lamento cuando ese hecho está amparado por una edil de un ayuntamiento de Extremadura que ha amparado esa protesta en estos momentos. ¿Para qué quiere la palabra, señor Casco? Para exigirle a usted que retire esas palabras de inmediato porque son una auténtica indecencia. No tiene la palabra, señoría. No tiene la palabra, señoría. No tiene la palabra. No tiene la palabra, señoría. Señor Casco, tiene una advertencia. Una advertencia, señoría. Y le digo, señoría, que cuando se dirija a esta presidencia se dirija con el respeto que el presidente se dirige a usted. Lo mínimo. Lo mínimo, señoría. Lo mínimo. No tiene la palabra, señoría, que no tiene la palabra. Señor consejero, tiene la palabra. Señor consejero, tiene la palabra. Señoría, la segunda advertencia. La segunda advertencia, señoría. Tiene la segunda advertencia, señoría. Siéntese, siéntese. Señoría, no tiene la palabra. ¿Quiere hacer el favor de sentarse? Bueno, se quede de pie, señoría. Silencio, señorías. Silencio. Señor consejero, puede continuar con la contestación de la pregunta. Bueno, casi se sintetiza en decir que sí se puede, claro que se puede, y el Partido Popular lo ha hecho. Y ahora se lo diré. Señoría, después de este lamentable incidente, a lo mejor entiende usted por qué a esas personas precisamente que no acuden de manera democrática a las instituciones, pues a lo mejor uno tenga cautelas para recibirlas y yo sería, por supuesto, que el primero. Mire, ustedes hablan, por favor, ustedes... Silencio, señorías, por favor. El pleno continúa. Puede continuar, señor consejero. Usted habla y le decía que tenía un discurso enlatado, y es así, un discurso, meras palabras, pero ningún hecho, porque los hechos son los que está poniendo encima de la mesa el Partido Popular. Ustedes, su grupo parlamentario, apoyó un gobierno durante 28 años y en la historia legislativa de esta Asamblea no se ha conocido la ley de renta básica hasta que el Partido Popular no la ha puesto. Y eso... No. Mire, señoría, ley de renta básica que mira hacia el futuro. Y eso es objetivo. Le vuelvo a repetir. Silencio, señorías. Silencio. Silencio, señorías. Gracias. Yo siento que a su grupo parlamentario les duela y se muestran quejosos, pero es que los antecedentes... Silencio, señorías. Tienen una facilidad enorme los diputados para perder la compostura últimamente. Luego silencio, señorías. Luego silencio. Continuamos con la contestación del señor consejero. Puede continuar. Sí, les decía que eso es algo objetivo, que los antecedentes normativos de esta Cámara, legislativos de esta Cámara, no muestran que su grupo parlamentario nunca moviera ni tuviera ningún tipo de iniciativa en relación con la renta básica. Pero ya no solo es
moverse de cara al futuro y actuar de cara al futuro, sino que también de cara al presente. Les recuerdo que por parte del Gobierno de Extremadura se han movilizado más de 33 millones de euros para parados de larga duración, que se ha establecido un plan de prórrogas respecto al alquiler de viviendas sociales. Pero el Gobierno de Extremadura ha hecho algo que nunca había hecho el Partido Socialista, que sí que es una pieza fundamental en orden a generar riqueza y empleo, que es precisamente reducir el déficit. Yo sé que ustedes eso no lo van a entender, habida cuenta de que se alegran y se supone usted para un solaz, ¿verdad?, el derroche de dinero público que ha tenido el Partido Socialista, y se ha dicho aquí públicamente que me parece gravísimo. Pero eso es lo que hay que hacer precisamente para atender las reivindicaciones de los acampados. Yo le diría a los acampados y a estas personas que reflexionen en la frase que ha pronunciado hoy un diputado socialista diciendo que felicitaba al señor Fernández Vara por el derroche que había tenido, que reflexione sobre el dato matemático objetivo que ha planteado la vicepresidenta del Gobierno de que con un quinto de los intereses que tiene que pagar Extremadura se ampliaría a 60 millones de euros la renta básica que está planteando el Partido Popular. Y también yo, en esas reflexiones que yo creo que puede hacer esa ciudadanía más madura de los acampados, que hagan la ruta del derroche extremeño, que es algo que no se lo digo yo, que recorran los pueblos de Extremadura, los territorios de Extremadura y vean dónde se ha enterrado, dónde se han absorbido una cantidad de... Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señorías, la última pregunta es la número 180, formulada por el señor Ramos Esteban, que tiene la palabra. Gracias, presidente. La pregunta es muy sencilla. Queremos saber cuántos puestos están previstos crear con la bioincubadora de Cáceres. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Para su contestación tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno. Quiero agradecerle, señor Ramos, su pregunta, que demuestra su interés por este ambicioso proyecto y nos da la oportunidad, quizás en el mejor momento, de explicar a grandes trazos, porque no tengo mucho tiempo, el objetivo y la potencialidad de este proyecto. Su objetivo es concentrar capital humano que genere un tejido empresarial de excelencia en el entorno del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, y su potencialidad es invertir en conocimiento. A su vez, ese conocimiento generará innovación vinculada, lógicamente, al emprendimiento, que sin duda generará empleo. ¿Cuántos y cuándo? Pues le puedo asegurar que este Gobierno está trabajando para que sea el máximo empleo de la máxima calidad y en el menor tiempo posible. Gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Señor Ramos, tiene de nuevo la palabra. Gracias. La verdad es que al final no he tenido la respuesta de cuántos puestos se van a crear, pero sí es sencillo echar la cuenta. Si al final sabemos la superficie que va a ocupar la bioincubadora y los despachos que tiene, la conclusión a la que llega este diputado es que no se van a crear más de 30 puestos de trabajo en la bioincubadora. Y además este es un engaño que nos está sometiendo el Partido Popular, que está intentando que los cacereños creamos que han sustituido la Ciudad de la Salud por una bioincubadora que va a crear los mismos puestos de trabajo. La Ciudad de la Salud, que se anunció cuando gobernaba el Partido Socialista, iba a generar entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo. No le han cambiado 5.000 o 10.000 puestos de trabajo. Hecho, según el proyecto de la Ciudad de la Salud, iba a crear, si el presidente atiende, a lo mejor pone orden a la... El presidente, si quiere poner orden... Que no se entera. Bueno, seguimos con la intervención, a ver si me permite... Silencio, señorías, en el hemiciclo. Gracias, tarde, pero ¿Puede bueno. continuar, señor Ramos? Sí me gustaría, he dicho, se iban a crear entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo. El Gobierno del señor Monago la ha sustituido por 30 puestos de trabajo. Pero lo más grave de todo esto es que la señora Cristina Teniente era concejala del Ayuntamiento de Cáceres. Y al final se ha vendido por un sillón. Decidió apostar por seguir siendo vicepresidenta de la Junta de Extremadura en vez de defender los intereses de su ciudad. Y ha sido curioso ver aquí cómo se levantaban diputados de Cáceres aplaudiendo a raudales cuando se decían ciertas tonterías. Sinceramente, creo que hay que defender los intereses de la ciudad por lo que uno es elegido. Y la señora Cristina Teniente no lo está haciendo. Desde hace tiempo vemos cómo el señor Monago actúa como teniente de alcalde de Badajoz. Pero hemos visto cómo el resto de su gobierno sigue haciéndolo. Silencio, señorías. Silencio. Silencio, señorías. Nosotros, diputados, vamos a seguir defendiendo los intereses
que nos parecen que hay que defender. Primero, el empleo de nuestros ciudadanos, el empleo de la ciudad que nos vio nacer y de la ciudad que ha decidido que estemos aquí sentados y defendemos sus intereses. Le pedimos que la señora Cristina Teniente también lo haga. Silencio. Creemos que Cáceres ha sido abandonada por el Gobierno del señor Monago y hay una demostración clara. Hace año y medio el señor Monago anunció la inmediata apertura del Parque Científico-Tecnológico. La inmediata apertura hace año y medio. Se ha abierto un año y medio después. Esas son las promesas del señor Monago. Se reirá, pero los que no nos reímos son los cacereños. No nos reímos los cacereños que vemos cómo este Gobierno ha decidido abandonar a la ciudad de Cáceres y sus intereses. Lo triste, tenemos una vicepresidenta de Cáceres que abandona la ciudad, tenemos una alcaldesa que permite o que prefiere ser senadora antes que defender los intereses de su ciudad y al final nos encontramos... Silencio, silencio, señorías. Silencio, señorías. Señora Tortonda, silencio, por favor. ¿Puede continuar? Y supongo que nadie se quejará porque antes ha hecho alusiones a otra persona de una corporación municipal y nadie ha dicho absolutamente nada. Que la gente del Partido Popular no se escandalice y que defienda los intereses que tiene que defender, que son lo de los extremeños, lo de la ciudad que le vio nacer y la ciudad que le eligió como concejala y que le eligió como diputada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Silencio, señorías. Gracias, señor Ramos. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Hemos descubierto hoy que habla usted en nombre de los cacereños, pero no fue capaz ni de convencer a su partido. A mí me cuesta trabajo de verdad contestar a un discurso tan absurdo y tan patético, porque yo pensé que no tenía el mismo lenguaje que usted, pero es que usted ya llega al despropósito de vincular, fíjese usted, la ecuación que hace. Número de despachos más superficie determina el número de puestos de trabajo. Esta es su ecuación, pero es que ya no es el mismo lenguaje, es que esto es absurdo, señor Ramos. ¿Qué está usted diciendo? Mire, usted no entiende el idioma ni del emprendimiento, ni la transferencia de conocimiento, ni de la competitividad, ni de la excelencia, porque está usted en el discurso rancio de siempre, el discurso de promesa, de las promesas incumplidas y de los titulares sin realidades. Mire, año 2009, en marzo, la futura ciudad de Cáceres, de la ciudad de la salud de Cáceres, prevé crear más de 5.000 empleos. Hoy usted ha dicho 10.000, más de 5.000. Y empieza la crónica. Esto es en 2009. En 2011, cuando llegamos nosotros, estaba... Vamos, ¿qué estaba, señor Ramos? Lo recordamos. Opción de compra sobre los terrenos. 2 años para una opción de compra sobre los terrenos. Y empezaba la crónica. El que sepa chino lo conocerá antes. Pues ni sabiendo chino lo hemos conocido, ¿no? Porque es imposible conocerlo, porque no existía. Y decía, el diseño definitivo se está preparando a fuego lento. Y tan lento, 2 años, sin hacer absolutamente nada. Y sin titulares, fíjese, ayer, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, no sé si usted ha tenido tiempo de leerlo, sin anuncios y sin titulares, conocimos que inversores españoles, americanos e israelíes se concentraron en Extremadura para que nuestro centro de cirugía se convierta en banco de pruebas de productos, tecnología de la bioincubadora de Nazaret. ¿Puede usted contar con su fórmula cuántos puestos de trabajo se van a crear? Decía alguno de los inversores que el modelo de bioincubadora que plantea el Gobierno de Extremadura con la profesionalización que diseña no existe en España y que pretende ser un polo de atracción de capital humano de todo el mundo para retener talento y para importarlo. ¿Cuenta usted algún puesto de trabajo con su fórmula, señor César Ramos? Capital humano, señoría, no macroproyectos etéreos de ladrillo, especulativos, que es lo que ustedes hacían. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, pasamos a sustanciar el último punto que conforma el orden del día de esta sesión plenaria. Es la interpelación número 27 sobre política general del Gobierno de Extremadura en materia de transporte ferroviario, formulada por el señor Macías Martín, que tiene la palabra por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Silencio, silencio, señorías. Gracias. ¿Cuál es la política general de la Junta de Extremadura en relación al transporte ferroviario? Si es que tienen alguna. La infraestructura ferroviaria, señor consejero, no se construye con congresos, fotografías, mentiras, déficits e incompetencia. Señoría, la historia se repite. El periodo 1996-2004, con el Gobierno de Aznar, el descenso de las inversiones en infraestructura ferroviaria determinó que la región acabara teniendo el peor sistema ferroviario de todo el país. Tuvieron que llegar los socialistas en el año 2004 para firmar un convenio con el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe, que nos permitió incrementar los servicios pasando de 18 a 26 circulaciones diarias, reducir los tiempos de viaje entre Badajoz y Madrid en 1 hora, reducir e incrementar el número de viajeros en 400.000, pasando de 300.000 a 700.000. Y todo ello gracias a una inversión en infraestructura de más de 175 millones de euros que recogían el convenio con Adif y otros 70 millones en el convenio con Renfe. Con los gobiernos de Rajoy y Monago hemos vuelto de nuevo a la época de Aznar, recortes de las inversiones en infraestructura ferroviaria. Mariano Rajoy ha paralizado las inversiones ferroviarias en la comunidad autónoma con el beneplácito de la Junta de Extremadura. Tenemos un presidente de la Junta que se conforma con fotografiarse con la ministra de Fomento y un consejero que estropea todo lo que toca. Incompetentes y cómplices de un gobierno, el de Rajoy, que se dedica a dibujar y a diseñar la España del 2030 y del 2050, pero que no pone ni un solo nuevo euro para el transporte ferroviario de Extremadura, lo mismo que hacía Aznar. Por lo tanto, señoría, formularemos 5 preguntas y una afirmación. Mintieron en la oposición y mienten en el Gobierno. ¿Qué ha ocurrido con el impulso al AVE? Segundo, ¿en qué ha quedado el objetivo prioritario de la Ruta de la Plata anunciado en el debate de investidura del señor Monago? Tercero, ¿en qué situación se encuentra el convenio con Renfe y Adif para continuar las mejoras y modernización del ferrocarril convencional? Cuarto, ¿qué ha sucedido con el tren internacional Lusitania? Y quinto, ¿en dónde se encuentra el plan reivindicativo del eje 16 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura? Espero, señor consejero, que en su intervención me dé respuesta a estas 5 preguntas. ¿Qué ha ocurrido con el impulso al AVE? El proyecto AVE Madrid-Badajoz está muerto. Lo mató el señor Rajoy en la entrevista que tuvo con Cavaco Silva en el mes de septiembre de 2011, que dijo: Rajoy respalda que el AVE con Portugal se aplace hasta que lleguen tiempos mejores. Ambos países tienen sus prioridades y afrontar la crisis es la primera y, por lo tanto, es lo primero que hay que hacer. Eso es lo que dijo el señor Rajoy. Respuesta del señor Monago: me conformo con 50 millones para modernizar el ferrocarril convencional. Esa fue la respuesta en el mes de enero de 2012. Segundo, no tiene plazo de ejecución. En el mes de marzo del año pasado, miembros, fuentes del Ministerio de Fomento nos informan que no hay ningún plazo para la alta velocidad extremeña. Inmediatamente el señor Cerdán ratifica las palabras del señor Monago y dice: tiene sentido común la propuesta de Monago de aprovechar la plataforma de AVE para trenes diésel. Por lo tanto, primera conclusión, el Gobierno del Partido Popular en Madrid y en Extremadura, el señor Rajoy y el señor Monago dan por muerto el AVE. ¿En qué ha quedado el objetivo prioritario del Ruta de la Plata, anunciado en el debate
de investidura del señor Monago, en un canto al sol y en un compromiso abandonado, un fraude más electoral de este Gobierno. En una propuesta del Gobierno de España para integrarla en la red básica, rechazada por la Comisión Europea. Por cierto, la propuesta era parcial. Querían cumplir en la red transeuropea Mérida-Astorga. El Ruta de la Plata termina en Sevilla, de ahí para abajo nada. Rechazada. 1 y 2. Le preguntamos hace ya tiempo al Gobierno, una pregunta por escrito. ¿Cuáles son las medidas para poner en marcha el tramo ferroviario Vía de la Plata? Respuesta del Gobierno de la Junta de Extremadura. Apoyar cualquier iniciativa, medida o alternativa que posibilite su puesta en funcionamiento. Señor consejero, ustedes son el Gobierno de Extremadura. Esta es la respuesta de una ONG, de una asociación de amigos del tren. Apoyar todas las iniciativas. Díganos cuál es la hoja de ruta, cuáles son los objetivos, cuáles son los plazos, qué pretenden, a dónde nos quieren llevar. ¿En qué situación, señor consejero, se encuentra el convenio con Renfe y Adif para continuar con las mejoras y modernización del ferrocarril convencional? Pendiente del plan de recorte en el transporte ferroviario, pendiente de ser negociado y firmado y pendiente de la liberalización, privatización del ferrocarril. Usted sabe que Fomento va a reestructurar, es una ironía, va a hacer un recorte de los trenes de media distancia cuyo servicio público tenga una ocupación inferior al 15 o al 10%. Y Extremadura es una de las regiones más afectadas por los recortes de las líneas ferroviarias. La realidad es que Extremadura tiene 26 circulaciones y de ellas 14 no son consideradas obligaciones de servicio público, el 55% de las circulaciones. Es decir, no serán subvencionadas por el Gobierno del señor Rajoy. Pendiente de ser negociado y firmado con Adif. Tenían ustedes un compromiso y lo exigían, nada más llegó al Gobierno, que invierta ya Adif 30 millones de euros, que era el compromiso. Decía usted en octubre del año 2011, después de noviembre. Hombre, vamos a firmar un convenio con Adif para recuperar las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Aún continúa sin firmarse el convenio con Adif. Aún continúa. Y el de Renfe, que dijo usted hace un año que estaría en vigor el 1 de enero de 2013, no se ha firmado, ni está en vigor, ni nada. ¿Por qué? Porque todo está pendiente de la liberalización, privatización del ferrocarril, que ustedes, el señor Rufo, avaló. Ustedes están de acuerdo con la liberalización del ferrocarril, con la privatización del ferrocarril convencional. ¿Con qué operadora van a firmar? ¿Con Renfe? ¿Con una operadora que venga privada? ¿Con quién? ¿Renfe va a firmar con ustedes? ¿Cuál de las 4 empresas? ¿De qué forma? ¿Cómo? Y por otro, supone esto también la supresión del tren Zafra-Huelva, que no aparece en los servicios obligatorios públicos. En definitiva, lo que se pone de manifiesto es la ideología del Partido Popular, que en estos momentos es ni más ni menos que la privatización. ¿Qué ha sucedido con el tren internacional Lusitania, señoría? Pues que ha desaparecido. Ha desaparecido. ¿Se acuerda usted cuando lo reivindicaba, señor consejero? Cuando decía que íbamos a quitar el tren Lusitania, han sido ustedes. Ustedes, señor consejero. Y hoy el Lusitania circula junto con el Sud Expreso, pasando por Medina del Campo y no por Valencia de Alcántara y por Cáceres. Y hemos perdido el único tren internacional, con la connivencia, el acuerdo de su Gobierno y del señor Rajoy. ¿Dónde está la ministra de Fomento defendiendo el Lusitania? ¿Dónde? Y era un tren internacional en el cual tenía que participar también el Gobierno de España. ¿En dónde se encuentra el plan reivindicativo del eje 16 que aprobó el Consejo de Gobierno? Un fracaso del plan de reivindicación. Lo último, señoría, porque no me va a dar tiempo, para que no me corte el presidente. Lo último, no hemos quedado fuera de todo. Un ridículo del presidente defendiendo en el Comité de las Regiones que se quedó absolutamente solo, solito.
ridículo. Le han dicho que no en Europa. Pero lo último... Vaya terminando, señoría. Termino, señor presidente. Lo último, señor consejero. Han considerado prioritario el tramo del eje 16 del corredor central Algeciras-Madrid. Algeciras-Madrid. Nos hemos quedado fuera de todo. Y ahora ya sin socios. Sin socios. Porque el problema que tenemos en este momento es que nos hemos quedado aislados. Termino, presidente. Ustedes han renunciado al AVE. Ustedes han renunciado al eje 16. Ustedes se han dejado quitar el Lusitania. Ustedes son incapaces de firmar el convenio con Renfe y con Adif. Ustedes montaron su alternativa frente al AVE a través del tren convencional. Y el plan de reforma de la ministra se lo ha echado por tierra. Señoría, ustedes no tienen ninguna propuesta alternativa para el ferrocarril de Extremadura. Señor consejero, la dimisión que le pidió mi gobierno, mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, no fue por él, fue por todo. Nosotros le aconsejamos, dimita, porque todo lo que toca lo estropea. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor Macías. Por el Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Señor Macías, después de escuchar sus penosos argumentos, según los cuales y en resumen, el ferrocarril va a desaparecer de Extremadura porque así lo quiere el Gobierno central, en contraposición al esplendor vivido por el ferrocarril en época de Zapatero, pues yo lo primero que tengo que decirle que una vez vuelve a demostrarnos que sube a este estrado sin el más mínimo rigor, con una falta de documentación y precisión aterradora, impropias de un representante de la sociedad extremeña y que viene aquí, se sube aquí usted al Parlamento Autonómico a hacer demagogia barata y, lo que es peor, malintencionada, señor Macías. Y, de nuevo, es el Gobierno del PP el que tiene que instruir a un desmemoriado diputado socialista, en este caso representante de su bancada, diputado que durante 28 años se mantuvo callado en su escaño, consintiendo con su silencio cómplice pues los atropellos de política ferroviaria que por acción u omisión se perpetraban contra esta región. Mire, señoría, la situación en la que el nuevo Gobierno extremeño se encontró el tren, el ferrocarril, tras 28 años de Gobierno socialista en la Junta de Extremadura, usted 28 años sentado en ese escaño, 20 años en coincidencia con el Gobierno socialista de Madrid, la situación del ferrocarril que nos encontramos en julio de 2011 fue la siguiente. Los 800 kilómetros de tendido ferroviario que existen en nuestra región son de vía única y sin electrificar, cosa que no pasa en ninguna región de España. Únicamente 200 kilómetros de los 800 disponen de bloqueos automáticos. El resto, 600 kilómetros de nuestras vías, están regulados por antiguos y obsoletos bloqueos telefónicos, igual que hace 60 años. 22 estaciones, 22, han sido cerradas en los últimos años por ustedes, lo que, unido a la falta de bloqueos automáticos, hace que haya disminuido enormemente la explotación del sistema ferroviario extremeño. Nos han dejado, fíjese, más de 100 kilómetros de línea con una infraestructura propia de los felices años 20, traviesas de madera, carriles amortizados, deficiente trazado, plataforma irregular en la que se circula a 50 o 60 kilómetros por hora. El AVE Madrid-Badajoz, que los señores Vara y Zapatero debían haber inaugurado en 2010, estaba al 9%, en fin. Y para colmo, el eje 16, del que usted tanto habla, había sido sacada de la red básica europea por un ministro de Fomento, el señor Blanco, que de manera descarada mintió al señor Monago, al presidente Monago, cuando éste en el Ministerio le preguntó por esta cuestión. Y yo de verdad me pregunto, ¿le parece a usted, señor Macías,
una buena carta de presentación de los socialistas tras 28 años de gobierno? Pues a mí me parece que quien debe dimitir o haber dimitido hace muchos años es usted por haber consentido con su silencio cómplice que esta es la situación del ferrocarril que se haya encontrado el Gobierno extremeño. Señor Macías, tenga usted un poco de vergüenza, que usted ha vivido desde ese escaño, en el anterior hemiciclo también, las tropelías que el Gobierno central ha cometido con Extremadura. Y efectivamente, señor Macías, entre 2005 y 2009, gracias a un convenio con Adif, se invirtieron en nuestras vías, en nuestra red, 176 millones de euros. 176 millones de euros de los que la Junta de Extremadura puso 70. Es decir, que el Estado invirtió en Extremadura 106. Y 106 millones de euros, yo le pregunto a usted, señoría, si le parece mucho o poco, porque como todo es relativo en esta vida, se puede hacer esa pregunta. Porque el Gobierno central, mientras en Extremadura invertía 106, confinanciados, como digo, por la Junta de Extremadura, porque si no, no había acuerdo, en ese mismo periodo, y por no hablar de otra región, y que no entramos en polémica, en Andalucía se invertían en ese mismo periodo, como digo, 1.500 millones de euros en el tren convencional y 4.500 en la alta velocidad. 6.000 euros en total, sin que la Junta de Andalucía, señoría, de su presupuesto pagara un euro. ¿De qué se enorgullece usted, señor Macías? 6.000 millones de euros frente a 106. ¡Qué gran logro el de los socialistas extremeños en favor del tren! Y se pavonea, además, de que la Junta de Extremadura gastara otros 30 millones de euros en otro convenio con Renfe Operadora. 30 millones de euros, señor Macías, que sirvieron para subvencionar los servicios deficitarios que no estaban incluidos en la OSP socialista, que ustedes le llamaban contrato programa Renfe Estado, pero que en definitiva era la OSP socialista. Subvención que, según usted, sirvió para pasar de 300.000 a 700.000 pasajeros en 5 años. Y yo le vuelvo a pedir rigor, señor Macías, porque ahí están los datos oficiales de Renfe. Extremadura pasó en esos 5 años de 485.000 a 545.000 pasajeros. Además, en los presupuestos autonómicos, son datos oficiales de Renfe, además en los presupuestos autonómicos encontramos que la Junta de Extremadura presupuestó para este convenio con Renfe Operadora 18 millones de euros que se convirtieron en 30. ¿Y nos puede explicar alguien el por qué? Porque una administración termina pagando en un convenio a la Administración Central, a Renfe, en definitiva, un 67% más de lo que presupuesta. ¿Es que el dinero no era nunca un problema en Extremadura? Pues ya se lo he dicho, chequera, chequera y chequera, dinero público a expuerta para servicios caros y malos, como pasaba con el aeropuerto. Pero sigo, porque 28 años de gobierno dan para mucho y es interesante que hoy debatamos aquí. En 2007 la Unión Europea acuerda que en 2013 deben entrar en servicio en la Unión Europea, en todos sus países, las obligaciones de servicio público, las OSP. El PSOE tuvo entonces 4 años para cumplir esta obligación nuestra como socios de la Unión Europea. Sin embargo, el ministro de Fomento, el señor Blanco, eludió esa responsabilidad y ha tenido que ser el Gobierno nacional del PP el que tenga que aplicar esta obligación europea en diciembre de 2012. Y a sabiendas de que esto iba a ocurrir, porque tenía que ocurrir, el Gobierno extremeño se había adelantado a la aplicación de esta medida, presentando al Ministerio de Fomento un plan de optimización y mejora del transporte ferroviario en Extremadura, acordado en julio de 2012 por el presidente Monago y la ministra de Fomento, y que está en vigor para los servicios desde octubre de 2012. Y un plan que ya está dando sus frutos, señor Macías. En el año 2012, el tren en Extremadura ha tenido más de 700.000 viajeros, el récord de viajeros de los últimos 10 años. En materia de infraestructura y de acuerdo con el plan del Ministerio de Fomento, en el periodo 2013-2015, y lo quiero recalcar, sin ningún coste económico para las arcas de la región, se van a completar los tramos que ustedes dejaron sin completar, los Mérida-Aljucén, Castuera-Cabeza del Buey y Zafra-Llerena, y se van a poner en valor los tramos de plataforma de la línea de alta velocidad terminados o en construcción
para conseguir su aprovechamiento entre Badajoz y Plasencia para el año 2015, lo que va a permitir reducir significativamente los tiempos de viaje hasta Madrid. Como le he dicho, el 27 de diciembre pues el Gobierno central publicó las OSP tras el Consejo de Gobierno y le tengo que decir lo que ya he dicho varias veces. Las OSP, el Ministerio de Fomento no ha anunciado la supresión de ningún servicio ferroviario en Extremadura. Lo que ha publicado es la relación que quedan establecidas como obligación de servicio público y también ha establecido en esa normativa que el resto que no haya sido declarado OSP podrán ser mantenidos por las comunidades autónomas mediante un contrato o convenio con Renfe, como hicieron ustedes pagando 30 millones de euros, como le he dicho anteriormente, con la única diferencia es que a nosotros, a los extremeños, en esta ocasión nos va a costar bastante menos que cuando ustedes gestionaban. En el caso de Extremadura, han sido declaradas OSP 17 de los 28 servicios, el 61% y no el 45% del total, y los servicios que han sido declarados OSP son las principales relaciones ferroviarias de esta región, las que nos conectan con Madrid, con Alcázar de San Juan, con Puerto Llano, con Sevilla y con Huelva, aunque usted lo niegue, y cubren un total de 2,39 millones de kilómetros sobre los 2,86 que realizan los trenes en Extremadura al año, lo que supone que están garantizados mediante OSP el 83,7% de todos los kilómetros que realizan actualmente los servicios ferroviarios en la región, lo cual es un auténtico éxito para el Gobierno de Extremadura, porque si hubiéramos seguido con su política y con los servicios que ustedes prestaban y con el contrato de programa de Renfe que usted tanto reclama, en vez del 83,7 hubieran sido el 67% de los servicios y nos hubieran vuelto a costar a los extremeños otros 30 millones de euros. Por tanto, el Gobierno ha conseguido que se mantenga el servicio ferroviario como está en la región, bien por OSP, termino en un segundo, o bien por un contrato que vamos a firmar con Renfe. Ayer mismo cerramos las negociaciones con el presidente de Renfe y con el Ministerio de Fomento y, por tanto, tendremos un convenio que permitirá mejorar las deficiencias históricas del ferrocarril extremeño, deficiencias históricas, señor Macías, en las que ustedes tienen buena parte de culpa en 28 años. Muchas gracias. Señorías, en turno de réplica, señor Macías, tiene la palabra de nuevo por 5 minutos. Señor consejero, yo hacia usted siento no solamente aprecio personal, sino admiración profunda, porque usted es un ilustre ingeniero y sabe que le hago un seguimiento muy cercano a su antología sobre el asfaltado en frío, de alto y nivel y prestigioso reconocimiento internacional. O sea, yo de usted tengo una gran valoración y, por lo tanto, no voy a entrar en ese terreno, ¿verdad? Lo que sucede es que durante 28 años yo he estado porque me ha votado la gente. Y usted está ahí porque le ha puesto de todo el señor Monago. Y nosotros hemos estado 28 años gobernando porque nos ha votado la gente. Por mayoría absoluta, la mayoría. Y la gente no es tonta, señor consejero. Y estamos aquí porque cuando llegamos a esta tierra, aparte de tener las travesías de madera donde la había, el 60% de las viviendas de esta tierra no tenían agua corriente, no había consultorio médico en los pueblos, no había ningún tipo de infraestructura. Y esa región que estaba en el subdesarrollo lo levantaron los socialistas a lo largo de 28 años. Y ahora le anticipo, y volveremos a levantar Extremadura después del destrozo que ustedes hagan en estos 4 años, 2 que le quedan, para perder las próximas elecciones. Sí, hombre, sí. Silencio, sí. señorías. Sí, señoría. Señor consejero, yo le he preguntado a usted sobre su gestión, no que haga de cronista de la villa. Tiene un afán de hacer de cronista de la villa. Ustedes siempre están con el pasado, con lo que hicieron, hacen una vuelta atrás, explican. ¿Pero qué quieren explicar? Si la democracia ha demostrado que nosotros hemos gobernado porque la gente no es tonta y porque decidía que gobernáramos. Que ahora la gente ha visto la luz.
Ya es un desastre. No, mire usted, no han votado democráticamente. 1. 2, señor consejero. Ustedes no están haciendo absolutamente nada en materia del ferrocarril. Están perdidos y usted ha demostrado claramente su incompetencia. Usted podrá ser un maravilloso ingeniero, un ingeniero de reconocido prestigio, toda la Cámara lo sabe, con una gran antología detrás, mucha bibliografía, lo que usted ha escrito, lo que usted sabe es un fenómeno. Pero como consejero es un incompetente, es un auténtico incompetente. Mire, el eje 16, que tanto han reivindicado y tanto han luchado, aquí vino la ministra y no le hizo ni caso, habló de la comunicación intermodal de los puertos, ni un duro para el presupuesto, a los 2 días, presupuesto para el eje mediterráneo y en los 2 presupuestos, el 22, presupuesto año 2012, el 22 y presupuesto 2013, el 23 del gasto en ferrocarril para el eje mediterráneo, ni un duro para el eje central. Y depende que aparezca o no de los presupuestos del Gobierno de España. Del Gobierno de España, independientemente de lo que diga Bruselas, del Gobierno de España, ya se lo dijimos y se lo vamos a proponer. Del AVE, por ponerle otro ejemplo. Dice el señor Monago, hombre, yo entiendo que si no se invierte en ningún lado, ¿cómo van a invertir aquí en el AVE? Pues en Galicia, la señora Pastor, en el tiempo que lleva gobernando, ha licitado 2.000 millones de euros en obras. ¿Cuánto ha licitado nuevo aquí el señor Rajoy? 0 patatero. Y presumen de que el año pasado se gastó en el AVE 285 millones de las obras que licitó el señor Zapatero. No de las que ustedes han licitado, porque ustedes no han sacado ni una sola obra. Y ustedes han estado callados. Tercero, está parado el tramo Navalmoral-Casa Tejada. Están teniendo ustedes problemas por todos lados. Están desmantelando los servicios de Renfe y de Adif en Extremadura y están callados porque lo están privatizando. Es un desastre, señor consejero, su gobierno y usted. Le dimos desde el primer día, es una consejería amortizada, lo insistimos, que se convierta en una dirección general. Dediquen los funcionarios. ¿Quiere algo, señor? ¿Quiere? No. Señor Macías, no se dirija a nadie de la Cámara. ¿Qué me está haciendo señas? No se dirija a nadie de la Cámara. Haga usted la intervención que tenga que hacer. Pero que a lo mejor por todo quería algo. Señas se hacen desde todas las bancadas, señor Macías. Estoy mirando al señor, puede continuar. Al señor consejero. Le decía que ustedes no han hecho nada en absoluto por el ferrocarril en Extremadura. Y ustedes tuvieron 8 años de gobierno del señor Aznar y nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y deje ya de hablar del pasado. Usted cobra. Vaya terminando, señor Macías. Usted cobra para responder aquí a lo que le planteamos. Y le hemos planteado qué va a pasar con el eje 16, qué va a pasar con el AVE, qué va a pasar con el convenio con Renfe y Adif y con la reestructuración del ferrocarril convencional. ¿Qué ha pasado con el Lusitania? Y eso es su obligación, respondernos aquí y no echarle la culpa a los socialistas. Ya hay alguno del Partido Popular, compañeros, que dice que el responsable de los contratos y del finiquito de Bárcenas es del PSOE, es Zapatero. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios, nos van a responsabilizar a ustedes de todo. Silencio, señorías. Responda, asuma su responsabilidad. Silencio, señorías. Y si no es capaz de asumirla... Señor Macías, el tiempo está cedido, tiene 10 segundos. Y cierro. Dimita, porque todo lo que toca lo estropea, señor consejero. Gracias, señor Macías. A continuación, señorías, tiene la palabra de nuevo el señor consejero por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Macías, mire, hace ya más de 2000 años se acuñó un término fariseo. Dícese de aquel que, dándose grandes golpes en el pecho, exige a los demás lo contrario de lo que él hizo. Fíjese. Y, señor Macías, usted y su grupo, pero sobre todo usted, porque es el más antiguo, lleva ahí
30 años sentado, en política ferroviaria son un claro ejemplo del fariseísmo en su máxima expresión. Porque fariseo es aquel que convoca manifestaciones en Zafra, en defensa del tren Zafra-Huelva, cuando en diciembre de 2008 se suprimió el servicio diario de pasajeros que pasaba por esa línea, y no solo no se manifestaron los socialistas, ni usted a la cabeza de ello, sino que callaron con un silencio cómplice, cobarde, ante las políticas del Ministerio de Fomento. Y ahora, señor Macías, cuando desde octubre de 2012 se han recuperado los servicios de pasajeros en esa línea, con 6 servicios diarios, y lo que es más importante, cuando esa línea, al contrario de lo que ustedes hicieron, ha sido declarada OSP dentro del trayecto Madrid-Huelva, pasando por Extremadura, ahora es cuando fariseos como usted se manifiestan en defensa del ferrocarril de Zafra. Una vergüenza, señor Macías, la que usted está haciéndonos pasar a los extremeños como representante de los mismos. Y mire, reclama usted contrato de programa, que por qué no hay convenio, contrato de programa, que por qué no hay convenio. En el contrato de programa que ustedes tenían firmado con el Ministerio, únicamente la línea Madrid, Cáceres, Mérida, Badajoz, estaba dentro del contrato programa. El resto, nuestras relaciones con Sevilla, con Alcázar de San Juan, con Puerto Llano, tenían que ser sufragadas con dinero público de los extremeños, al contrario de lo que va a ocurrir ahora, señor Macías. Y me reclama el contrato programa, que por qué no tenemos convenio. Yo le pido que se informe y no engañe a la Cámara, ni siquiera a su grupo, que los está engañando también. Es que usted está engañando a los diputados de su grupo. El 31 de diciembre de 2009 finalizó el convenio que tenía suscrito el Gobierno extremeño con Renfe. El 31 de diciembre de 2009, ¿por qué no hubo contrato programa en el 2010 ni lo había en el 2011? ¿Por qué no lo había? Y me lo reclama usted ahora. ¿Por qué ustedes no firmaron un nuevo contrato programa o prorrogaron el que tenían firmado? Se lo digo yo. ¿Por qué no lo firmaron? Pues porque las obras se habían paralizado, porque el servicio era penoso, porque a los trenes se le caían a la locomotora se le caía la máquina, porque nos habían quitado el talgo, porque nos habían quitado el tren Arco y porque teníamos los trenes más cochambrosos de toda España. Por eso no habían firmado ustedes el contrato programa, señor Macías, y ahora no lo reclama usted. Mire, me habla del AVE. De 3 euros que presupuestaban ustedes, 2 eran mentiras. 1.209 millones estaban presupuestados hasta el año 2011, se habían invertido menos de 400. Con el dinero que se presupuestó, si se hubiera invertido, podrían estar montadas las vías, por supuesto, construidas las plataformas entre Badajoz y Plasencia, incluso electrificado el tren. Y ahora, en el 2012, cuando es el primer año en el que se pasa de una ejecución presupuestaria penosa del 35% de la etapa de gobierno del señor Zapatero al 133% de ejecución presupuestaria de este año, es cuando dice usted que el tren AVE está paralizado. Pues son ustedes unos fariseos rajándose la vestidura en defensa del AVE, señor Macías, por favor. Y mire, en definitiva, los servicios, voy terminando, señor presidente, los servicios los valoran los ciudadanos. Usándolos o no usándolos, eso es como al final se valoran los servicios. Y ustedes, en cuanto a los números de viajeros en el tren, pues iban como tantas otras cosas, en caída, en picado. Según los datos oficiales de Renfe, en 2010 560.000 pasajeros, esto es un 9,6% menos que en 2009 o un 13,8% menos que en 2008. Y en 2012, que es el año récord de viajeros en Extremadura en los últimos 10 años, con 712.000 viajeros, viene usted a darnos lecciones aquí de gestión. Termino, señor presidente. ¿Y no tuvieron tiempo en 28 años para explicarnos? Claro, no tuvieron tiempo en 28 años para explicarnos cómo se hace una buena política ferroviaria.
efectivamente ganaron las elecciones hasta que los ciudadanos se dieron cuenta que gobernaban hechos un desastre y dieron la oportunidad a otro partido político que es el que está ahora gobernando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, a continuación, turno de fijación de posiciones por los restantes grupos parlamentarios de menor a mayor. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sí va a hacer uso del turno. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra la señora Cepeda Bravo por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señor consejero, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, le agradezco a usted y a todo el Gobierno de Extremadura que aun no teniendo competencias en materia de transporte ferroviario, estén trabajando para conseguir que el ferrocarril en nuestra región se consolide como un medio de transporte eficaz, eficiente y de calidad. A lo largo de toda su intervención ha dejado algo claro y patente, que el Ministerio de Fomento no ha anunciado la supresión de ningún servicio ferroviario de Extremadura, que lo que ha publicado es un listado de relaciones por tren que quedan establecidas como obligación de servicio público y, por tanto, quedan aseguradas con cargo al Estado el 85% de los kilómetros que realizan los ferrocarriles en nuestra región, y que el resto de servicios que se prestan en la región y no hayan sido declarados como obligación de servicio público podrán ser mantenidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma mediante convenio con Renfe, y ahí, en el consenso de esos acuerdos, es en lo que está trabajando el Gobierno de Extremadura. Señor Macías, díganos en qué fundamenta usted la afirmación de que se van a cerrar las líneas, que se van a privatizar servicios, que se paralizan las inversiones en Extremadura, así como todo el cúmulo de mentiras que ha vertido usted en esta tribuna. Tanto que presume usted de llevar aquí, en esta Cámara, 30 años, y usted no se entera. Miente y miente descaradamente una y otra vez, con el único propósito de generar en los ciudadanos confusión, dudas e incertidumbre. ¿No le da a usted vergüenza con el desastre de materia de transporte ferroviario que dejó el Gobierno socialista en esta región? Pero continúa una y otra vez subiendo a esta tribuna empeñado en debates estériles, en pedir dimisiones. ¿No siente usted vergüenza de pedir dimisiones cuando el primero que debería haber dimitido es usted? ¿Por qué no pedían dimisiones ustedes, el Grupo Socialista, cuando los gobiernos socialistas de la nación incumplían los convenios firmados, cuando se producían continuos retrasos, cuando la publicidad de los servicios era nula y pésima la gestión comercial, cuando abandonaron las infraestructuras que debían ejecutarse, cuando nos quitaron el Talgo a Madrid o el tren Arco a Barcelona y se cargaron el tren Ruta de la Plata, cuando al finalizar el 2010 no estaba ese AVE tan prometido, o cuando el ministro Blanco sacó Extremadura del eje 16, ¿por qué no exigieron entonces ustedes al Gobierno de Zapatero que cumpliera con sus obligaciones? ¿Dónde estaban ustedes entonces, señores socialistas? Se lo voy a decir yo. Poniendo en peligro el transporte por ferrocarril en nuestra región, con su sumisión al Gobierno de Zapatero y con el despilfarro de los fondos públicos de todos los extremeños. Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que en Extremadura, una tierra extensa y con poca densidad demográfica, se complica la dura tarea de administrar adecuadamente este servicio. Ello conlleva realizar un análisis profundo de dicha situación, máxime cuando se deben gestionar los presupuestos de manera eficiente, dada la coyuntura económica actual. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de extremeño está trabajando intensamente para garantizar la sostenibilidad del transporte ferroviario en nuestra comunidad. Y después de año y medio de Gobierno se están viendo los frutos de ese buen trabajo realizado. Anticipándose a la aprobación de estas obligaciones de servicio público y siendo la primera Administración regional en alcanzar un acuerdo para racionalizar el transporte por ferrocarril en nuestra región.
poniendo en marcha el plan de optimización y mejora del transporte ferroviario en Extremadura y, en la misma línea, poniendo en marcha el plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros que ha aprobado el Gobierno de la Nación, que no es más que la optimización de los servicios y los recursos para evitar el despilfarro sistemático que se venía aplicando con los anteriores Gobiernos socialistas, garantizando los servicios públicos de transporte. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos al Gobierno de Extremadura su esfuerzo en la línea de firmar convenios con Renfe para que se mantengan todas las circulaciones que no han sido declaradas obligación de servicio público y su apuesta por incrementar el número de viajeros que utilizan este transporte con nuevos horarios, vehículos modernos, mejores servicios y con nuevas políticas comerciales para garantizar la sostenibilidad de un transporte por ferrocarril de calidad. Como avala el haber conseguido en 2012 los mejores resultados de cifras de pasajeros en los últimos años, poniendo de manifiesto una vez más que hay otra forma de gobernar, señores, la forma de gobernar del Partido Popular, velando por la economía y los intereses generales de todos los extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cepeda. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.